Hola hermanos, buenos días. Que la gracia, el poder, la misericordia y el favor de Dios estén sobre tu vida, sobre cada uno de vuestros familiares, sobre cada uno de ustedes. Así que reciban un afectuoso abrazo de parte del pastor Guido y de parte mía en esta mañana. Que ustedes, espero en Dios que puedan ver esta grabación el próximo domingo 10 de enero del año 2021. Bueno, vamos a orar entonces para poner este tiempo de compartir la palabra de Dios delante de su presencia, para que sea Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su santa palabra la que hable a nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Dios Todopoderoso, engrandecemos tu nombre al eterno y al majestuoso, al magnífico, al asombroso, al increíble Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial que se ha manifestado por medio de Jesucristo, su unigénito Hijo. Y te damos gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Ponemos este tiempo delante de tu presencia y rogamos que tu gracia, tu favor nos bendiga en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a volver a recomenzar. Hoy día es la segunda parte de la serie En busca del contentamiento y nuestro texto que nos inspira para este tiempo es Hebreos 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No me quiero detener en detalles porque no sé si vamos a tener todo el tiempo en esta mañana para abarcar todo el material en esta parte, así que voy a tratar de mantenerme en línea. Entonces, comenzamos a hablar acerca del contentamiento el domingo pasado y podemos decir que esta palabra está descuidada, en el sentido de que no constantemente la abarcamos y la miramos y la estudiamos desde el punto de vista de las Escrituras. ¿Ya? Y se supone que nosotros somos cristianos y que todo lo que hacemos y todo lo que se refiere con nuestro pensar, con nuestro actuar, tiene que estar, ¿no es cierto?, bajo la norma de las normas, la santa escritura de Dios que nos ha sido revelada para nosotros. Entonces, es importante que tengamos un conocimiento correcto acerca de qué tenemos que entender por contentamiento. Porque si nosotros vamos por el mundo y salimos a nuestro barrio o conversamos con nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo y hacemos una rápida encuesta o lo hacemos a través de una radioemisora o de un canal de televisión, nos vamos a encontrar con muchas respuestas acerca de qué piensa nuestra cultura acerca de lo que es el contentamiento. Pero eso no nos sirve. ¿Ya? No nos sirve para lo que el Señor nos está hablando a través de esta escritura, porque en muchas versiones bíblicas, este capítulo 13, después de que habla de toda la grandeza y de la majestad de Dios manifestado a través de Jesucristo, este capítulo 13 aparece intitulado, título que no es de inspiración divina, pero aparece en algunas versiones como deberes cristianos. Es decir, nuestra teología no está desconectada de nuestro quehacer diario, de nuestro vivir cotidiano. Están muy conectados y nuestro quehacer cotidiano tiene que venir precisamente de la parte teológica que nos ha sido dada a conocer por Dios. Entonces no nos sirve una explicación y una definición que nos podamos encontrar en este mundo. ¿De acuerdo? Y por eso que estamos mirando aquí. Entonces, el domingo pasado consideramos a manera de resumen que el contentamiento es interno en lugar de externo. Es apacible en lugar de rezongón. Es una obra de gracia más que un resultado del esfuerzo humano y se basa en la providencia de Dios en lugar de quejarse en contra de Dios.
Entonces, cuando nosotros leemos aquí la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, o si recordamos lo que dice en Filipenses 4, 11 o 12, o si recordamos lo que dice Primera de Timoteo 6, del verso 6 al 10, o lo que dice Proverbios 15, 15, pareciera ser que la Escritura, que Dios mismo nos está diciendo de que tenemos que estar contentos. ¿Sí? Entonces, se supone que nosotros, tú y yo, que somos cristianos, hemos hecho una profesión de fe, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que estar contentos. Y yo creo que la mayoría de nosotros ante esta pregunta respondería que sí. ¿Los cristianos deben estar contentos? Sí, claro. Así lo manda la Escritura. Pero, ¿qué respondemos si nos preguntan, o si yo les pregunto a ustedes ahora, y me responden allí en su casa, ¿por qué los cristianos deben estar contentos? ¿Por qué razón los cristianos deben estar contentos? Quizás alguno de nosotros diría, Fernando, no lo sé. O a lo mejor muchos de nosotros diríamos, sí, yo lo sé. ¿Y cuál es la respuesta? Porque la Escritura lo manda. Que sería la respuesta más rápida para un creyente, para un cristiano, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que estar contentos? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. Pero yendo un poquito más en esto de hacer preguntas que a mí me gusta a veces, ¿por qué tú deberías estar contento con Dios? ¿Por qué yo debería estar contento con Dios? ¿Es posible estar contento con Dios? Si es posible, ¿cómo se alcanza eso? ¿Cómo logro estar contento con Dios? ¿Hay algún problema si no estoy contento con Dios? O también podría preguntarme, ¿qué o quién compite por el contentamiento que debería tener yo? Son preguntas. Entonces, cuando meditamos en el contentamiento, reflexionamos, tenemos que llegar a una conclusión obvia. Sí, obvia. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las personas en su sano juicio lo que buscan es estar contentos. Yo por lo menos en mi sano juicio siempre he querido estar contento. Vaya qué respuesta más interesante. Hemos descubierto la rueda hoy día en esta mañana. Pero bueno, pero la segunda parte de esta afirmación, vaya que es difícil estar contento. Yo no quiero que tú estés de acuerdo con lo que yo estoy expresando, porque lo que yo estoy exponiendo es lo que la Escritura dice, ¿ya? Y la Escritura dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Si pensamos en el apóstol Pablo, tanto en 1 de Timoteo como en Filipenses, también nos habla y nos manda a estar contentos. Entonces, aquí no significa como nos piden a veces los youtubers, dale un like. Dios no está esperando que tú le des un like, un me gusta. Dios no está esperando eso. Porque su verdad no depende de los likes que le ponen. No depende de eso. Dios sigue siendo Dios. Con la mayoría de like o con la mayoría de lo contrario de like. Dios sigue siendo Dios. La verdad de Dios sigue siendo la verdad de Dios, la verdad eterna. Entonces, lo normal, lo común es que una persona en su sano juicio busque y quiera estar contento. El punto está en que vaya que resulta difícil estar contento. Y esto no es porque yo sea un cristiano, y no es porque yo quiera aquí dármelas de que soy muy espiritual, no, porque no solamente es una necesidad que una persona que quiere estar muy cerca de Dios la necesita, sino que en general
Todas las personas tienen esta necesidad y quieren tener esta búsqueda del amor. Perdón, del contentamiento. Ya vamos a llegar al amor, por algo salió la palabra amor. A ver si alcanzamos a llegar hasta ese punto. Entonces, todas las personas tenemos una incesante búsqueda cotidianamente. Nos levantamos cada mañana con el propósito de que las cosas que estamos realizando, el trabajo que estamos cumpliendo, la tarea que estamos haciendo, entre otras cosas, tiene una finalidad más alta, que es alcanzar y lograr el contentamiento. Entonces, aquí llegamos a una conclusión teológica importante y que nos da una sencilla, rápida pincelada acerca del Dios que nos ha creado. ¿Y cuál es esa visión grandiosa acerca de la humanidad? Es que los hombres fuimos creados para estar contentos. Entre otras cosas, Dios nos creó para estar contentos. Entonces, ¿cómo puedo estar contento? Y aquí está la clave y aquí están las 3 preguntas que trataremos de responder esta mañana. No sé si las vamos a alcanzar a responder las 3, pero la primera de ellas dice: ¿de dónde viene el contentamiento? ¿De dónde viene el contentamiento? ¿Dónde lo puedo aprender? ¿Dónde lo puedo agarrar? ¿Dónde lo puedo hacer mío? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué es tan esquivo? ¿Por qué cuesta tanto encontrar el contentamiento? ¿Por qué cuesta tanto estar contento? Y la tercera: ¿cómo podemos conseguir estar contentos? Vamos allá entonces. Si tiene su Biblia en la mano, ahí veamos en Génesis 1:1, un verso que la mayoría de nosotros conocemos. Como dice, especialmente los chicos de la escuela dominical, Génesis 1:1, a ver: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienzan las escrituras. ¿Ah? ¿Verdad? A ver, lo voy a comprobar que dice la Biblia mía que tengo aquí al lado mío. Sí. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo quiero invitarlos que en este momento hagamos un ejercicio de imaginación. Usemos nuestra imaginación para algo bueno, para algo positivo. Voy a abrir la Biblia nuevamente yo aquí en Génesis 1:1 y tratemos de ver con nuestra imaginación qué había antes de este verso. No me refiero a lo que está aquí antes, no, sino en esta expresión de Dios cuando comienza a revelarse a los hombres. ¿Qué había antes de Génesis 1:1? ¿Qué había? ¿Había algo? ¿No había nada? ¿Qué había antes de Génesis 1:1? ¿Nos podemos imaginar eso, no? Bueno, y la Escritura nos da, y aquí nos da algunas señales, y aquí vamos a ver 4. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 135:13. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Apocalipsis 14, versos 6 al 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Ahí tenemos una muestra de lo que nos dice la Escritura que había antes de Génesis 1:1. ¿Cuál es la conclusión? Que estaba Dios, que Dios ya existía. Y aquí nuevamente podemos hacernos otra serie de preguntas. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes de Génesis 1:1? Estaba quedando dormido, estaba aburrido. ¿Qué pasaba con Dios? ¿Dónde estaba Dios antes de Génesis 1:1? ¿Cómo era en ese momento antes de Génesis 1:1? Bueno, podríamos hacer varias otras preguntas perspicaces, pero hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos antes de responder a esas preguntas que acabamos de decir rápidamente. ¿Y cuál es la pregunta fundamental? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, nuevamente tenemos que recurrir de donde viene toda la fuente de nuestro conocimiento y entendimiento de todas las cosas. Entonces, las Escrituras, una de las enseñanzas fundamentales que nos da a conocer es que Dios es uno. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos 12, verso 29 también, cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos, el Señor responde y dice: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto significa algo que es muy importante, de que Dios es uno en su esencia, en su ser, en su naturaleza especial. Dios es uno, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, existe en tres personas distintas, que son iguales, que son coeternas, que comparten la misma esencia de ese Dios que es uno es, ¿ya? Y que se glorifican y se disfrutan mutuamente. El Padre glorifica al Hijo y al Espíritu Santo y se deleita y viceversa. Entonces hay una muy especial comunión que nosotros no podemos comprender en nuestra mente. Y obviamente ese Dios que uno es, sin embargo, es en tres personas. Lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. Pero es importante, hermanos queridos, de que nuestro entendimiento acerca de Dios lo obtengamos de la revelación que Dios nos ha dado, es decir, de las Escrituras. Y tenemos en nuestras manos y al alcance nuestro, de diferentes formas, la palabra de Dios, las santas Escrituras, y allí Dios nos habla. Entonces, tenemos que informarnos. Que nosotros, ¿cómo yo me puedo informar de Dios? ¿Dónde tengo que ir? ¿A una biblioteca? Sí, a una biblioteca especial, la Biblia. Biblos, en griego, la Biblia, un conjunto, una colección de libros. Y ahora no vamos a hablar del canon, no vamos a hablar de esas cosas, pero aquí está la revelación de Dios para nosotros. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener la comprensión correcta de Dios, es que acudamos a las Escrituras. ¿Ya? Es la fuente más confiable para conocer a Dios. Entonces, ahora en este momento yo rápidamente voy a mencionar unos atributos de Dios que tú los conoces ciertamente, pero que dentro de lo que estamos hablando en esta serie de En Busca del Contentamiento, tenemos que mencionarlos de una manera especial. La primera, Dios es eterno. Entonces, ¿qué significa que Dios es eterno? Bueno, una respuesta sencilla y rápida, de que no tiene principio ni tiene fin. No está limitado por el tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo, ¿ya? Y vamos a vivir, los que todavía tenemos vida, tenemos un lapso de tiempo en esta tierra. Pero Dios no está sujeto a esto. Él no tiene principio, no tiene fin. Entonces, Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios. Dios es eterno. Después decimos, Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que Dios no cambia. No ha cambiado en el pasado, ni cambiará en el futuro. Dios siempre será Dios. Nunca dejará de ser Dios. Alguien podría decir, eso significa que no habrá una cuarta persona de la Trinidad, o no habrán solamente dos personas de la Trinidad. Ya no sería Trinidad. Pero bueno, Dios no cambia. No cambia. Salmo 102, versos 25, 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En tercer lugar decimos, Dios es independiente. Dios no necesita a nadie ni nada. A nadie ni nada. Y como dice un erudito, voy a leer aquí lo que dice un erudito, y voy a mirarlo y lo tomaré estos apuntes en mis manos para no equivocarme. Dice este erudito, Dios tiene el fundamento de su existencia en sí mismo y, a diferencia del hombre, no depende de nada fuera de sí mismo. Es independiente en su ser, en sus virtudes y acciones, y la independencia hace que todas sus criaturas dependan de él. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No depende de nadie ni de nada. Y algo que a veces pasamos por alto, me parece que ya en cuarto lugar ahora, Dios está comprometido con su gloria. Comprometido con su gloria. ¿Qué significa esto? Que Dios está comprometido que su fama, su renombre, su grandeza, su gloria pueda ser vista por todos los seres y saboreada y disfrutada por todos los seres, especialmente por los hombres. Por eso es que todo lo que hace Dios es para que Él sea glorificado. Y esto choca a veces con el egoísmo, con el orgullo humano. Dicen, ¿quién se cree Dios? ¿Quién se cree Dios para que haga esta afirmación de que todo lo que hace es para su gloria? ¿Sí? Así es. Y el profeta dice claramente, el Señor creó al hombre para la gloria de la alabanza de su nombre. Entonces, el verso 8 del capítulo 42 de Isaías dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Y el último atributo que mencionamos en este momento, Dios es amor. Y usted puede ver ahí en Primera de Juan, especialmente el capítulo 4, y hablará, podrá leer y entender lo que habla esto acerca del amor. Pero cuando hablamos del amor, muchas veces pasamos por alto si había amor antes de Génesis 1:1. ¿Qué piensa usted? ¿Había amor antes de Génesis 1? Claro. Nosotros somos como que nos levantamos muchas veces en nuestro orgullo y decimos, no, es que Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero ¿eso significa que Dios antes amaba? Claro que amaba. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios en esta comunidad, esa triunidad, ese Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se amaban mutuamente, se disfrutaban mutuamente en amor. Entonces, un resumen de esto que hemos mencionado en este momento, y espero que lo logren entender, y por favor, no se trata de
vuelvo a insistir, de que ustedes me den un like o no, porque es la verdad de Dios y queremos entender entonces de que Dios está y ha estado siempre perfectamente contento en sí mismo. Dios está contento. Dios está contento. ¿Alguna vez hemos pensado y hemos meditado en esta pregunta, nos hemos detenido cuando al mirar y al meditar en las Escrituras y hemos pensado en algún momento y nos hacemos esta pregunta? ¿Está contento Dios? Sí, Dios está contento. Por esa razón, como Dios está contento, Él es el que puede hacernos contentos, a ti y a mí. Él es el que puede darnos contentamiento. Solamente Dios. Dios, la persona de Dios, este Dios que es triuno, este Dios que es eterno, este Dios que es inmutable, etc. Este Dios es el único que puede darte contentamiento. Es el único que puede hacerte contento. Y un segundo aspecto que podemos mencionar en este tema, en este punto que estamos viendo ahora en primer lugar, es que te has detenido a pensar por qué Dios creó la creación, aunque resulte en redundancia. ¿Por qué Dios hizo la creación? ¿Le faltaba algo? ¿Había escasez de algo? Entonces, la respuesta obviamente que es rápidamente un no. Dios no hizo la creación porque le faltara algo, que hubiese un déficit de algo. No. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Dios lleva a cabo la creación por un desbordamiento, por una superabundancia, una super abundancia de su amor, de sus virtudes, de sus bondades, de sus perfecciones. Y objeto de eso, razón de eso, Dios lleva a cabo la creación. Entonces, de una manera poética, podríamos decir que el universo entero es un anfiteatro divinamente construido para albergar la continua proclamación de la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por tanto, si queremos entender qué es el contentamiento, si queremos dar una definición de qué es el contentamiento, si queremos alcanzar el contentamiento en nuestra vida, hermano querido, te tengo una buena noticia, una buena nueva. Es que tenemos que comenzar en Dios. Espero que te guste lo que te estoy diciendo. Si no te gusta, si algo te mueve en tu corazón y en tu interior y te sientes inquieto y como que te molesta esto, no te molestes conmigo, porque eso es lo que declara la Escritura. Solamente Dios puede hacerte contento. Solamente Él puede ser la fuente de donde fluya un contentamiento que sea verdadero y que perdure a través del tiempo y a través de las circunstancias que nos corresponde vivir. Segunda pregunta que tratamos de responder en esta mañana. ¿Por qué el contentamiento es tan esquivo? ¿Por qué es tan difícil estar contento? ¿Por qué? Entonces, aquí es donde tenemos que llegar a un punto. Yo les dije al comienzo, el domingo anterior, cuando comenzamos esta serie, les dije que íbamos a mirar un diamante muy hermoso, el diamante más grande que podríamos imaginar. Y ese diamante más grande es la salvación que nos ha dado Dios.
a través de su unigénito Hijo. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él fueron reconciliadas todas las cosas. Y es la salvación. Y la salvación podemos mirarla a través de este diamante que tiene diferentes caras, tiene múltiples caras. Por lo tanto, estamos tratando el mismo tema y nos vamos a tener que tocar con todo lo que implica la salvación. Entonces, recuerde también de que de todo lo que Dios creó, lo que más se asemeja a Él somos nosotros, la humanidad. El hombre es la corona de su creación, porque el hombre fue el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos declara amorosamente, nos declara con amor lo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal. La palabra de Dios nos declara lo que es hermoso. La palabra de Dios nos declara todas las cosas y nos anuncia cuál es el camino que debemos caminar. Entonces, si lo expresamos de otra manera, ¿cuándo cumplimos el propósito como seres humanos? ¿Cuándo cumplimos el propósito de Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza? ¿Cuándo lo cumplimos? Y algo que a lo mejor espero que no te moleste, pero lo cumplimos cuando obedecemos a la palabra de Dios para glorificar el nombre de Dios. Y cuando hablamos de obedecer la palabra de Dios para glorificar el nombre de Dios, me refiero a vivir la palabra de Dios. No tener la Biblia en un estante sobre un escritorio. No, esa palabra que está guardada en nuestro corazón, esa palabra que nos da la fortaleza, la esperanza, el ánimo, el vigor para cada día enfrentar nuestro diario vivir tomados de la mano del Señor, porque Él es nuestro fundamento. Recuerda, no podemos poner otro fundamento que el fundamento que fue puesto, Jesucristo. Y allí cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos sobre ese fundamento. ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿O sobreedificamos con heno, con paja, con madera, con hojarasca? ¿Con qué estamos sobreedificando? Bueno, vendrá el día en que esa sobreedificación será puesta a prueba. Te aseguro, sí, que lo único que va a permanecer en esa prueba que traerá a Dios al momento final son el oro, la plata y las piedras preciosas. Bueno, y aquí les voy a dar una novedad, una noticia. Esta es noticia de última hora. ¿Cuál es esa noticia? Es que hoy por hoy las reglas y los mandamientos están viviendo sus tiempos más difíciles. ¿Por qué? Porque cuestionar, poner en duda, levantarse en rebeldía contra la autoridad se ha convertido en una virtud en estos tiempos, en la cultura que vivimos. ¿Ya? Y resistirse a ella también, resistirse a la autoridad, se levanta como una bandera de lucha social. ¿Ya? Todo lo que sea autoridad hoy en día se combate, se revela, se lucha contra todo lo que significa autoridad. Y ahí está la novedad. No es ninguna novedad, obviamente. Por eso que en este tiempo se discute todo lo que puede implicar Dios. Por eso de que hay lugares en donde ya no se permite tener cruces. Ya no se permite en algunos trabajos, no se permite que las personas puedan usar una cruz como un adorno. Ya ni siquiera se puede mencionar el nombre de Dios. Y ya, bueno, se combate, se lucha contra Dios. Entonces, tendríamos que preguntarnos, en lo que respecta a nosotros como creyentes, ¿por qué Dios estableció sus mandamientos? ¿Por qué Dios estableció reglas? ¿Por qué Dios establece límites? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malvado? ¿Porque Dios es un tirano? ¿Porque Dios es un dictador?
¿Porque Dios es un amargado? Y obviamente que no es por eso. Los mandamientos y los consejos de Dios han sido dados, motivados por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por la virtud de Dios, para resguardarnos, protegernos de las cosas malas, de las cosas que nos destruyen, de las cosas que nos llevan a una miseria. Entonces, miremos la Escritura nuevamente y veamos allí en el capítulo 1 de Génesis y veamos los versos 28 al 31. Si ya lo tienes, leemos así, dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Verso 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así la tarde y la mañana del sexto día. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, si eres honesto, si somos honestos al mirar esta escritura, vemos que hay maldad detrás de lo que Dios está hablando y declarando sobre Adán y Eva. ¿Hay algo malo? ¿Hay algo que pueda decir de que Dios se trae algo entre manos? Tiene segundas, terceras, cuartas intenciones con estas palabras. No. Allí lo que podemos ver en forma honesta delante de Dios y delante de los hombres, de que lo que Dios hace es bendecir la vida de esa primera pareja que está sobre la faz de la tierra. La única advertencia que encontramos allí, la encontramos en el capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando dice de que, como lo dijimos el domingo pasado también, de todo, como leíamos aquí, todo árbol que da semilla para comer, toda planta y todo animal, etcétera, serán para comer todo. Y les dio toda autoridad sobre todas las cosas. Le dio el poder para sojuzgar la tierra. Todo. Pero había una sola advertencia. Y esa advertencia era que había un árbol en particular del cual no podían ni debían comer. ¿Por qué? Porque Él les advierte: miren, coman de todo lo demás, disfruten de todo lo demás, pero si tú comes de este árbol, hay una consecuencia. Esto no es algo, una secuela, ¿cómo se dice ahora?, secundaria, algo que imprevisto. No. Dios lo dice claramente. Porque el día que tú comas de eso, ciertamente va a ocurrir algo. Morirás. La muerte. Entonces, Dios estaba hablando con Adán y Eva, y vamos a tratar de parafrasear esto. Y dice este parafraseo: si tratas de hacerte feliz desobedeciendo mis palabras, te harás muy, muy infeliz. Y en lugar de encontrar el contentamiento, de encontrar la vida, encontrarás la muerte. Eso es lo que está diciendo Dios. Si tú quieres hacerte feliz, si tú quieres hacer vivir una vida feliz, una vida próspera, una vida llena de paz, llena de abundancia, así como lo que significa esa palabra, ¿no es cierto?, para los judíos, shalom, todo lo que implica esa plenitud de Dios, si tú quieres alcanzar eso sin Dios, nunca lo vas a conseguir. Nunca lo voy a conseguir. Nunca jamás.
¿Ya? Todo lo contrario. Cada vez seré más infeliz, más infeliz, más infeliz. Cada vez estaré más en la miseria, más en la miseria, más en la miseria y finalmente encontraré la muerte y lo que es peor, la muerte eterna. Entonces, avanzando, yo creo que casi todos nosotros, la mayoría de nosotros conocemos las malas noticias que hay en el capítulo 3 de Génesis. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son las malas noticias? Bueno, como ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pecado hundió en el pecado y en la muerte a Adán y Eva. Y como consecuencia nos arrastró a todos nosotros, a toda la humanidad, la arrastró al profundo abismo del pecado y la maldición de la muerte a consecuencia del pecado. Entonces, desde aquel momento, el hombre se levanta en contra de Dios. De aquel momento, de este momento de allí, de Génesis 3, ¿no es cierto?, el corazón del hombre se rebela contra Dios, se rebela, va en contra de Dios y contra su consejo eterno, contra sus mandamientos, contra su expresión de amor a través de decirnos, miren, estos son los límites, no vayas más allá, porque ciertamente no vas a ser feliz, no vas a tener vida, no vas a disfrutar, no tendrás contentamiento. Y aquí es cuando llegamos a un pasaje en el Nuevo Testamento que es poderoso, ¿ya? Que lo escribió el apóstol Pablo y que utiliza un lenguaje muy rico, muy variado, inclusivo, una palabra que se usa mucho hoy en día, porque incluye muchas cosas, pero que al mismo tiempo es un tornado, es un tsunami, es un terremoto. Está en Romanos 1, versos 22, 23 y vamos a saltarnos al 25. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hubo un intercambio allí en el huerto de Edén. Hubo un intercambio. Y el intercambio ocurrió en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. ¿Ya? Porque en lugar de buscar el contentamiento en la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, creyendo que la mentira que le fue susurrada por ese animal que se arrastraba, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, no, mira, es que Dios es malo, Dios no quiere que disfrutemos, Dios no quiere que seamos felices, Dios no quiere que alcancemos el contentamiento. Mira que Dios prohibirnos que no podamos comer de este único árbol. No, aquí Dios tiene algo bajo la manga. Entonces, allí viene el descalabro. Ahí viene la maldición sobre el género humano, porque en lugar de adorar a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romano, se adora a las criaturas de Dios. Es decir, en vez de adorar al dador de los dones, se adoran los dones de ese dador.
Entonces, hoy en día, la humanidad, ¿qué hace? ¿Qué hacemos los hombres? Los hombres estamos constantemente yendo y viniendo a ese árbol, buscando una poción mágica para llenar nuestras almas, para satisfacer nuestros deseos, para calmar nuestras conciencias, para curar nuestras heridas y hacer que nuestras vidas tengan valor. Estamos constantemente, la humanidad, hombres y mujeres de todas las generaciones, de todas las naciones, sobre los pueblos, tribus y lenguas, están corriendo hacia ese único árbol para responder a todas estas necesidades que hay en la vida de la persona. Y eso nunca ha funcionado y nunca funcionará. Entonces, nosotros, la humanidad, intentando calmar todo esto, satisfacer todas estas necesidades, y en lugar de encontrar respuestas a nuestros problemas, cada día nos encontramos más hambrientos, cada día somos más miserables, cada día estamos más cargados de culpa en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Y por eso que el apóstol Pablo más adelante allí dice de que la conciencia de las personas se llega a cauterizar. Porque en este ir y venir hacia ese único árbol, ¿qué es lo que ocurre? De que las conciencias se han hecho insensibles, ya no sienten, han sido cauterizadas a causa del pecado. Entonces, donde quiera que vayamos, ¿ya? Vamos con nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nuestras manos, todo nuestro ser está manchado del pecado. Todo lo hemos manchado con el pecado. Todo lo hemos manchado con el pecado. Y es cosa que nosotros abramos las ventanas de nuestras casas, o caminemos por las calles, o caminemos por las montañas, por los valles, por donde sea, y veremos que todo lo malo que ocurre en el mundo es a consecuencia de que el hombre se ha vuelto en rebeldía en contra de Dios. Entonces, ¿por qué el contentamiento es tan esquivo? ¿Por qué es tan difícil estar contento? Porque el pecado ha llegado a ser omnipresente en el corazón del hombre. Entonces, la tercera pregunta, ¿cómo encontramos el contentamiento? ¿Dónde encontramos el contentamiento? Veamos lo que dice el capítulo 3 de Génesis, porque no solamente hay malas noticias en Génesis 3, sino que también hay buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Miremos la palabra. Versos 8 y 9 primero. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, no es que Dios no supiera todo lo que estaba aconteciendo. No, Él lo conocía todo. Pero ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos la generosidad de Dios, porque es Dios mismo que busca a ese hombre y a esa mujer que se rebelaron contra Él, que violaran su consejo, que violaran el pacto que habían hecho con Él. Y previamente, ¿no es cierto?, el hombre se habían mirado a ellos mismos y se habían avergonzado de su apariencia. Y la Escritura dice, ¿no es cierto?, que se cosieron delantales con unas hojas que encontraron por allí. Pero mira lo que dice el último verso del capítulo 3. Dice, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hoy día nosotros, las personas, la humanidad, en primer lugar, ¿no es cierto?, está corriendo hacia ese único árbol para hallar satisfacción, sentir valor, tener una identidad, ser importante, etcétera, ¿no es cierto? Y fracasamos. Y fracasa la humanidad, fracasa el hombre y la mujer.
Toda su vida está manchada por el pecado. Y cuando piensa en Dios se avergüenza y le atormenta la presencia de Dios porque no podemos escapar de la presencia de Dios. Entonces nos escondemos y hacemos disfraces. Pero el único que nos puede quitar la vergüenza y el único que nos puede dar vestiduras correctas y adecuadas para nuestra vida es Dios. Y por eso entonces nosotros vemos de que Dios en su amor busca a Adán y a Eva. Dios podría haberlos destruido y haber hecho otra nueva pareja y recomenzar todo nuevamente. Pero Dios en su amor, en la búsqueda de lo que se ha perdido, Él va atrás de lo que se ha perdido, va una y otra vez y busca lo que se ha perdido. Porque Dios nuevamente quiere llevarlos de vuelta a ellos. Quiere comenzar nuevamente con ellos. Quiere que confíen en Él, que tengan confianza en Dios, que confíen en su amor, que confíen en lo que Dios es para lo que tiene que ser para nosotros también. Que podamos llegar a atesorar a Dios en nuestro corazón. Podamos atesorar a Dios en nuestra vida. Dios nos busca. Dios te busca y Dios me busca para que hallemos y encontremos el contentamiento solamente en quien puede darlo. En Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios no nos abandona. Dios no abandonó a Adán y a Eva, sino que salió en busca de ellos. Y así dice, ¿no es cierto?, el profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Cuando nosotros vemos que el pecado, la corrupción, la perversión ha alcanzado todos los niveles de la sociedad humana, uno podría pensar, ¿y por qué Dios no acaba con esto? Por eso, porque Dios está buscando lo que se ha perdido. Quiere hallar lo que se ha perdido. Quiere traer, y como dice aquí a través del profeta Ezequiel, Él quiere que el impío se vuelva de su camino y que viva. Y por eso que el ruego de Dios es, volveos de vuestros malos caminos. Y hoy día hay muchas personas que no adoran a Dios, que hay muchas personas que no sirven a Dios, hay muchas personas que no tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque se consideran demasiado buenas. Su disfraz, su vestidura que se han hecho con sus propias manos, es perfecto. Y al igual como los fariseos en aquel tiempo se paraban en las esquinas, ¿no es cierto?, y iban muy bien vestidos, ¿no es cierto?, pero dentro de ellos había corrupción, había maldad, pecado, perversión. Y por eso que el Señor los llamó sepulcros blanqueados, porque por afuera están impecables, pero por dentro la miseria es tremenda. Y hay otras personas que no buscan a Dios. Hay muchas personas que no quieren coger una Biblia en sus manos. Hay muchas personas que no quieren que un creyente ore por él. Hay muchas personas que no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos y se encuentran demasiado malos. Se ven demasiado malos. Y en esta situación entonces nos encontramos que ambos extremos lo que están haciendo es que se están alejando de Dios. Se están escondiendo de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Y veamos lo que dice el Salmo 139. ¿Ya te vino a la memoria? Sí, poderosa palabra de Dios. Verso 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, Seol, el lugar de los muertos. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aleluya, gloria a Dios, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
lo mismo que son las tinieblas que la luz. Qué vano, qué poco productivo es que tratemos de huir de Dios. No podemos huir de Dios, porque Dios creó todas las cosas, todo lo que existe lo creó Dios. No nos podemos meter en el lugar más profundo de esta tierra creyendo que Dios no nos verá.